mi nombre es Miriam Guevara, soy licenciada en nutrición y voy a estarte hablando el día de hoy acerca de los alimentos de temporada del mes de octubre. Primero que nada, quisiera platicarte qué son los alimentos de temporada. Como bien dice su nombre, los alimentos de temporada son los alimentos de que se reproducen o se cosechan en determinada época del año, específicamente en condiciones climáticas adecuadas y que completen su calendario natural. Ahora bien, ¿cuál es uno de los beneficios de consumirlos? Primero, la calidad nutritiva es muchísimo mayor, ya que nos permite tener una condición climática ideal para su cosechamiento o para su consumo. Entonces, esto también nos permite que sus características sean mantenidas de forma idónea, es decir, el olor, el sabor, la textura. Todos hemos consumido un alimento que está refrigerado por mucho tiempo, generalmente en los supermercados, em, que pues notamos que no tiene la misma consistencia que un alimento de que generalmente lo encontramos en el mercado o en un medio un poco más inmediato. Esto es debido a que pierde esas características. Entonces, en general, suele ser un alimento rico en vitaminas, rico en minerales, además sabe, huele y tiene la textura adecuada para ser consumido en ese momento. También tiene un gran impacto medioambiental, sobre todo positivo, ya que al estar en las condiciones climáticas adecuadas, pues permite de que el suelo descanse, absorbe mayores vitaminas y minerales y por lo tanto el suelo sea fértil por un periodo más prolongado de tiempo. Además, tiene una menor necesidad de ser empaquetado, ya que como no transcurre unas distancias tan elevadas para transportarlo desde el consumidor, desde el productor hasta el consumidor final, pues no permite que tengamos tanto cuidado en el empaquetado para que llegue a su consumidor final de manera idónea. Además, un tema muy importante es el transporte, ya que el transporte, pues, se traduce en una huella importante de carbono, ya que no es lo mismo lo que va a transcurrir, por ejemplo, la producción a un mercado local, a la producción de un supermercado, que es la producción, o sea, desde donde se cosecha, desde donde crece, y el productor que revende al mercado y pasa por diferentes medios de transporte, llámese terrestres o de diferente manera. Y todo esto implica, pues, obviamente el uso de gasolinas o de combustibles que se traduce en una mayor producción de huella de carbono. Por lo tanto, pues el impacto medioambiental es abismal. Asimismo, es un producto económico, ya que, pues, como mencioné anteriormente, no necesita tanto esfuerzo para producirse, para transportarse y, pues, sobre todo para conservarse, ya que al recorrer distancias sumamente abismales, pues necesitamos un método para que llegue a su consumidor final de manera adecuada. Por lo tanto, no tenemos que invertir aún más de lo que ya debemos de invertir en su producción para que llegue al consumidor final de manera idónea. Por lo tanto, suele ser un producto muy económico en determinada época del año, dependiendo de cada uno de los alimentos. También importante es de que apoyamos a la economía local. Esto destaca sobre todo en países como Alemania, en donde todo lo que ellos producen es lo que ellos consumen. Entonces, esto los ayuda a que no aumenten los costos excesivamente debido a las tasas de importación, exportación, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos de alimentos étnicos, sobre todo porque de repente se nos olvida em, que tenemos muchos alimentos, sobre todo en Latinoamérica, muy ricos y muy necesarios para esta parte del país, esta parte del planeta. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el chile, la tortilla, el cacao, que forman parte tanto de nuestra cultura como parte de nuestros suelos. Entonces, como ya vimos, tenemos un impacto sumamente abismal, económico, medioambiental y pues también en cuestión nutrimental, el consumir alimentos étnicos, sobre todo. Aquí del lado izquierdo vemos un pequeño gráfico que nos ayudaría a entender más o menos en determinada época del año cuáles son los alimentos que son idóneos para consumirlos. Por ejemplo, en el mes de octubre entraría en la parte de otoño
Y ahí vemos algunos de los alimentos de que, pues, en general, en esta época son más factibles de consumir y, pues, son más idóneos, por lo tanto. Ahí tenemos el aguacate, la zanahoria, la mandarina y tenemos, pues, algunas coles de Bruselas, como por ejemplo el brócoli o tal cual la col de Bruselas. Y pues así en determinada época del año, pero cada mes pues estos alimentos van cambiando, ya que hay algunos que salen, digamos, del mercado y hay otros nuevos que son más idóneos por las condiciones climáticas. Pero de manera general nos podemos basar en esta tablita para saber qué alimentos son más idóneos consumir en determinada época. Aquí vamos a ver las frutas de temporada del mes de octubre. Primero que nada, la manzana. La manzana es el fruto del árbol del manzano, es un árbol de la familia de las rosáceas y pues tiene muchísimos beneficios para la salud, sobre todo por su contenido en taninos, que es una sustancia astringente que tiene un efecto potente antiinflamatorio. Por lo tanto, tiene efectos en enfermedades inflamatorias, llámese artritis reumatoide, puede ser también lupus, cáncer e incluso COVID. Esto no significa que como tal las cure, pero que tiene altos efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a tratar la enfermedad. También tiene un alto contenido en pectina, que es una sustancia sumamente saciante, que también tiene efectos antiescleróticos, es decir, de que disminuye el impacto sobre la formación de la placa de ateroma que se va formando en nuestras arterias, evitando que tengamos eventos cardiovasculares o que tengamos infarto agudo al miocardio, etcétera. También es, pues, por lo mismo, muy efectivo en diarreas, colitis, ya que también tiene un efecto que ayuda a eliminar las toxinas fácilmente a torrente sanguíneo y también es potente en el estreñimiento. Así que tanto diarreas como estreñimiento, no abusar ni de una ni de otra, pero es efectivo para cualquiera de las dos. También tiene un alto contenido en flavonoides, que es una especie de antioxidantes que ayuda a disminuir también el colesterol en la sangre. Como dijimos, también el potente antioxidante, no solamente en flavonoides, que nos ayuda a reducir el envejecimiento prematuro. Esto sobre todo, pues es importante saberlo, ya que pues cuando tenemos los que son llamados radicales libres, podemos generar algún otro tipo de enfermedades metabólicas, llámese cáncer, llámese enfermedades de síndrome metabólico, entre otras. También tiene un bajo índice glucémico, que esto es sumamente importante para personas con diabetes. Entonces, esta es una de las frutas de que es apta para diabetes. Em, Todo esto importante saber de que lo tenemos que consumir con moderación, no es un efecto curativo, sino algo que puede ayudarnos a saber los beneficios tanto en vitaminas como en minerales que podemos utilizar a la hora de qué consumir cuando tenemos determinada condición médica. También tenemos la granada, que esta en latín es la Punica granatum, que es un fruto conocido desde la antigüedad debido a sus relatos bíblicos. Entonces es muy conocido como el vid, como el olivo o la palmera. Este, aunque no es étnico, se consume mucho en esta época debido al chile en nogada, que es como que tenemos todavía los rezagos del chile en nogada, pero es originaria de Asia Menor, Irán y Turkmenistán. Y pues esta suele darse sobre todo en zonas áridas. Tiene un alto contenido en antocianos, en antocianos, que es un compuesto fenólico que es sumamente antioxidante, es decir, nos ayuda a combatir los radicales libres y tiene un poder antienvejecimiento celular, lo cual en general nos ayudará a reducir los radicales libres de nuestro cuerpo. También tenemos un alto contenido en ácido púnico, que es un potente antiaterogénico, que pues por lo tanto nos puede producir de tener infarto agudo al miocardio, tan solo de tener colesterol elevado en la sangre y en general de tener cualquier evento cardiovascular.
También tiene un alto contenido en potasio, fitoesteroles, betacarotenos y vitamina C. Por lo tanto, el potasio nos puede ayudar, por lo que habíamos dicho, en el sistema cardiovascular. Los fitoesteroles y los betacarotenos y la vitamina C en general, bueno, los fitoesteroles son propiamente hacia el colesterol, nos ayudan a reducir el colesterol de la sangre. Los betacarotenos es un tipo de antioxidante, sobre todo que se encuentra en las frutas rojas, o frutas o verduras rojas. Igual, el contenido en vitamina C, que es un potente antioxidante. El membrillo. El membrillo, pues, es el fruto del membrillero, que es un árbol igual de la familia de las rosáceas. Em, en la antigüedad se creía que este fruto era un símbolo del amor y la fecundidad, así que los recién casados debían de comer uno antes de entrar a la habitación nupcial, ya que este, este fruto estaba consagrado a Afrodita, la diosa del amor. Entonces, es una parte de lo que se habla culturalmente acerca del membrillo. Tiene un alto contenido en vitamina C, que sabemos que también es un potente antioxidante. Tiene alto contenido en fibra, que nos ayuda sobre todo a la microbiota o antes llamada flora intestinal, que ahora sabemos de que tiene un impacto en la salud sumamente importante, ya que debido a nuestra microbiota podemos tener condiciones em, pues más favorables o menos favorables a desarrollar ciertas enfermedades e incluso se dice que tratando la microbiota intestinal podemos reducir, pues ahora sí que el riesgo de tener enfermedades y también combatir las enfermedades como tal. Es un hallazgo sumamente importante y también nos ayuda al estreñimiento, a las diarreas y la fibra suele disminuir también la glucosa de la sangre, por lo tanto puede ayudarnos un poco con la diabetes, resistencia a la insulina y nos ayuda a reducir también el colesterol de la sangre. Por lo tanto, también nos puede ayudar en eventos cardiovasculares. También tiene un alto contenido en ácido málico que nos ayuda precisamente a eliminar el ácido úrico, entonces igual nos puede ayudar en condiciones de gota. Tiene un alto contenido en potasio, que como sabemos también el potasio tiene un rol muy importante en afecciones cardíacas, en sistema nervioso y muscular, ya que nos ayuda a las contracciones musculares, por lo tanto se recomienda debido a sus cualidades energéticas para deportistas, estudiantes y personas con un alto desgaste físico. Tenemos la mandarina también, que esta proviene de las zonas tropicales de Asia y se cree que su nombre es debido al color de los trajes que utilizaban los mandarines, que eran los gobernantes de la antigua China. Este pertenece al grupo de los frutos llamados hesperidios y su pulpa está formada por numerosos gajos llenos de zumo o jugo, el cual contiene sobre todo mucha vitamina C y pectinas. Esto nos ayuda a eliminar los metales pesados de la sangre y la vitamina C, un dato muy importante, es de que nos ayuda a la fijación de hierro. Por lo tanto, es útil en casos de anemia o personas con deficiencia de hierro. También tiene un alto contenido en vitamina B, que generalmente la vitamina B tiene un efecto en la formación de los glóbulos rojos y el sistema nervioso, sobre todo pues en edades prematuras. También el alto contenido en potasio, que como bien mencioné, nos ayuda a la contracción muscular. Esto no solamente, digamos, del músculo físico, sino incluso músculo cardíaco. Tiene un alto contenido en magnesio que nos ayuda al sistema inmunitario, a los músculos y nervios. También se cree que tiene propiedades broncodilatadoras y antiinflamatorias, por lo tanto, también podría ser apto para casos de asma y es antiinflamatoria, como mencioné, artritis reumatoide, cáncer, lupus, EPOC y pues en este caso, COVID. También decir, es un producto étnico y también se produce en algunas localidades de Guatemala. Un brevario cultural de este fruto es de que en Michoacán este fruto se utiliza para curar el chipil.
que, eh, digamos que traducido en condiciones médicas, es una condición de que a los niños les da como un brote de crecimiento, lo que nosotros llamamos brotes de crecimiento, es decir, tienen una disminución en el apetito, en general están fastidiados todo el tiempo, no quieren ya consumir leche materna o alimento propiamente, y pues tienen periodos en donde comen mucho, en donde no comen nada, y esto se debe a de que están aprovechando esa energía para crecer continuamente, ya que es un periodo importante de crecimiento. Entonces, se cree que en Michoacán se utiliza este fruto para combatir el chipil y pues es ahora sí que una leyenda urbana. Este fruto tiene un alto contenido en vitamina A que nos ayuda sobre todo a la salud ocular. También un alto contenido en vitamina C, que es un potente antioxidante, lo cual, pues en general, ya habíamos mencionado, nos ayuda a combatir los radicales libres, causantes de muchas enfermedades. También tiene un alto contenido en hierro y vitamina B, sobre todo importante para casos de anemias y pues para madres gestantes. Y también tiene un alto contenido en calcio que nos ayuda al mantenimiento sobre todo del sistema óseo y muscular. También tenemos las verduras de temporada. Tenemos primero la berenjena, que pertenece a la gran familia de las solanáceas y su origen es de origen asiático y su nombre se relata al latín. Lo que se cree que fue nombrado no se tiene muy bien encontrado el origen, pues se cree que fue nombrado por los pueblos árabes y contactos comerciales, entonces no es como tal que tenga un origen en el latín, sino que no existían nombres en latín todavía para definir la berenjena, entonces este nombre fue como muy coloquial y así se quedó para todos los demás países. Pues es uno de los productos de que están en el mercado por todo el año. Entonces es un producto sumamente disponible, pero en esta época es como más favorable consumirlo. La berenjena tiene un alto contenido en fibra que nos ayuda a aportar el 5% de nuestras necesidades diarias, por lo tanto es una fuente importante de fibra. Como dijimos, la fibra nos puede ayudar a enfermedades diarreicas, enfermedades de estreñimiento, también a reducir el colesterol y la glucosa de la sangre. Además, favorece también nuestra microbiota intestinal, entonces importante consumir fibra. También es en general una de las verduras con pocas calorías, por lo tanto es apta para pacientes que quieren reducir peso, que quieren reducir los niveles de glucosa en sangre o incluso colesterol. También tiene potentes antioxidantes como los flavonoides, que ya mencionamos anteriormente sus beneficios, y es una verdura diurética, es decir, que nos ayuda a disminuir la retención de líquidos. Esto pues sumamente importante, por ejemplo, en personas, pues mujeres embarazadas de que suelen retener líquidos, también en casos de cirrosis, enfermedades renales o de la circulación. El chile poblano. Este es originario de México, de Guatemala, es decir, es una verdura étnica y también se produce en algunas regiones del Perú. Su nombre viene del náhuatl, que es hueguechili o tlailachili. Es un alimento potente antiinflamatorio que, pues, igual como mencionábamos, en casos de artritis y dolores crónicos, es muy importante, también tiene un componente que es la capsaicina, que es básicamente lo que le da el sabor picoso a los alimentos. La capsaicina se ha encontrado de que tiene efectos sumamente importantes en el cáncer, en la pérdida de peso y que también mejora de manera importante la digestión, lo cual es un dato muy importante ya que el mexicano consume mucha capsaicina. También tiene un alto contenido en vitamina A que nos ayuda al cuidado de la piel y la salud ocular. Previene la formación de coágulos. Tiene un alto contenido en vitamina C, como se podrán dar cuenta, la mayoría de frutas y verduras tienen un alto contenido en vitamina C, sobre todo en esta época.
ya que se cree coloquialmente que la vitamina C ayuda a reducir los resfriados y nos ayuda a enfermedades respiratorias. Aunque no se ha tenido evidencia contundente, es una coincidencia que todos estos alimentos se produzcan en esta época del año con vitamina C, que también es un potente antioxidante. Y pues es una de las verduras de que también tiene un bajo índice glucémico, por lo tanto es apto para pacientes con diabetes. Tenemos también el ejote, que es una variedad de frijol, pero que se consume cuando está verde con todo y su vaina. Y su nombre viene del náhuatl, que es exotl, que significa frijol verde, tal cual. Este es un alimento también étnico, originario de México y de Centroamérica. Tiene un alto contenido en vitamina A, que nos ayuda al cuidado de la piel y la salud ocular. Vitamina C, que, como dijimos, es un potente antioxidante y potente fijador de hierro. Entonces, para casos de anemia, importante. También tiene un alto contenido en fibra que nos ayuda a reducir el colesterol, triglicéridos, glucosa en sangre y en general mejorar nuestra microbiota intestinal, que nos ayudaría a combatir muchísimas enfermedades. Puede ser también prevención de hemorroides, entre otras situaciones. También tiene un alto contenido en ácido fólico, sobre todo esto es muy importante para pacientes embarazadas y mujeres en edad reproductiva para evitar defectos en el tubo neural. También tiene un alto contenido en flavonoides, que pues son potentes antioxidantes. La verdolaga. La verdolaga es originaria de India, de Oriente Medio y del sur de Europa. En Estados Unidos se considera como una mala hierba, por lo tanto suelen no consumirla, pero esta puede comerse como verdura. Algo muy importante es de que es un alimento de origen vegetal con más cantidad de omega 3 y omega 6. Aunque en general las frutas y las verduras no tienen las verduras en general se cree que no tienen un contenido de grasas. La realidad es de que sí lo tiene, pero es muy mínimo, por eso muchas bibliografías ni siquiera lo mencionan, pero este alimento en particular es el alimento de origen vegetal con más cantidad de omega 3 y omega 6. El omega 3 y omega 6 en general se encuentra en los pescados y sobre todo en los alimentos de origen, de origen de aceite, de origen grasoso, por decirlo de esta manera, vegetal, como pueden ser las almendras, nueces, semillas, ajonjolí, etcétera. Este se ha encontrado en numerosa bibliografía en donde relata poderes antiinflamatorios, lo cual apto para personas con artritis, lupus, cáncer, y este sí sumamente importante en pacientes con EPOC por su alto contenido en omega 3 y omega 6 que necesitan sobre todo pacientes con EPOC e incluso COVID. También es una verdura altamente diurética, nos ayuda a eliminar los líquidos de nuestro cuerpo, igual para pacientes con embarazo que suelen retener líquidos, pacientes renales, pacientes con problemas hepáticos y problemas de circulación. Este también tiene un alto contenido en vitamina C y hierro, que como ya habíamos mencionado, tiene un efecto importante en las anemias y pues un potente antioxidante. La calabacita. La calabacita se conoce en diferentes lados como calabacín o calabaza de verano. Esta tiene un origen en Mesoamérica y algunos países en Latinoamérica se le nombra también zapatillo. Y su nombre científico es Curcubita pepto L. Tiene un alto contenido en potasio, lo cual nos ayuda a regular la presión arterial. Es decir, para personas con hipertensión arterial es sumamente importante el consumo de calabacita, también personas con un rendimiento deportivo o con trabajos extenuantes, nos ayuda a tener una mejor contracción muscular. También tiene un alto contenido en hierro, como habíamos dicho, sumamente importante en personas, en mujeres en edad fértil, en mujeres embarazadas y en niños. Sobre todo en mujeres en edad fértil y en mujeres embarazadas, pues para prevenir defectos en el tubo neural, tener anemia o alguna otra complicación que podría
pues generar problemas para nuestra salud. También en los niños, ya que, pues como sabemos, están en una etapa de crecimiento y es muy importante consumir hierro para tener un crecimiento adecuado, igual no generar anemias, etcétera. También tiene un efecto potente antioxidante que nos ayuda a reducir los radicales libres y un alto contenido en fibra que, como ya dijimos, nos ayuda al colesterol, estreñimiento y reducción de glucosa. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos de los platillos de temporada que podemos hacer con estas frutas y verduras y más o menos cómo es que los podremos preparar. Tenemos el ponche de tejocote y manzana, ya que, bueno, generalmente este se prepara en diciembre, pero es algo que podemos empezar a consumir desde esta época, ya que pues sabemos de que la temperatura empieza a reducir un poco y a veces se antoja algo calientito. Entonces, los pasos para desarrollar este ponche de tejocote es poner en una olla 2 litros de agua, incorporar la manzana pelada, el tejocote, guayaba y anís de estrella para darle el sabor típico del ponche de tejocote y cocinar hasta que hierva la fruta, pero que no se deshebra, o sea, sino que esté un poco conservada y endulzarlo al gusto. Esto, sobre todo, también importante, podemos endulzarlo con stevia o monk fruit, fruto del monje, o cualquier otro edulcorante. Y estos edulcorantes no son recomendables para niños porque tienen un pequeño contenido en alcohol. Entonces, en caso de que lo vayan a consumir niños, es mejor utilizar azúcar natural. También tenemos las verdolagas en salsa verde, que pues bueno, alguno de los pasos es que en una olla colocar agua hirviendo con la carne de cerdo con los ajos, cebolla y sal hasta que se suavice. Después escurrirla y reservarla. Y a punto y aparte para la salsa, tomar los tomates en agua hirviendo por 15 minutos junto con el chile, licuar los tomates, el chile, ajo, cebolla, comino y cilantro y después calentar una cucharada de aceite de olla, vertir la salsa, sazonar con un poquito de sal y pimienta por 15 minutos hasta que se espese para formular la salsa. Después, en una cacerola caliente, poner la carne con un poco de aceite, poner la salsa verde con las verdolagas y cocinarlo 15 minutos hasta que se selle y hasta que genere un jugo y mezclarlo un poco para que se integre. Esto, pues, se puede servir con arroz blanco, frijoles de olla o tortillas. También las calabacitas rellenas, que básicamente es, calentar con un poquito de aceite en una olla, fuego medio, freír la cebolla, hasta que cambie de color, eso es para darle como un sabor un poco más dulce, agregar el ajo, jitomate y cocinar por 15 minutos o 5 o 10 minutos. Después agregar las calabacitas y cocinar 10 minutos más, de manera que no se desintegre como tal el alimento, sino que se mezcle. Incorporar granos de elote, puede agregar jamón o queso y cocer por 10 minutos más. Puedes sazonar con un poquito de sal, un poquito de pimienta o frutos secos. Este, ¿cómo se llaman estos? Lo vuelvo a decir. Tenemos también las calabacitas rellenas, que para esto se necesita calentar el aceite en una olla, después poner la cebolla, esto hasta que cambie de color, esto sobre todo para que genere un sabor un poco más dulce, agregar el ajo, el jitomate y cocinar. Después agregar las calabacitas y cocinar por 10 minutos más. Las calabacitas se agregan al final sobre todo para que no se desintegren y se incorporen de una manera más adecuada. Después se incorporan los granos de elote, puede añadir jamón o queso y cocer por 10 minutos más. Puede sazonar con hierbas de olor, sal o pimienta. Y se sirve acompañado generalmente de queso panela. Puede incorporarlo en el momento de la cocción con jamón o puede incorporarlo después, pero esto ya es a gusto. Y pues les agradezco mucho por su atención. Esperemos que este video haya sido de utilidad para ustedes, para que puedan saber qué cosas pueden consumir en esta época, cuáles son los beneficios que obtienen al preparar estos alimentos
y pues que lo puedan incorporar a su vida diaria. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Preven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud. También estamos en Instagram como p.r.e.v.e.n-preven. Y también estamos en Twitter como Preven AC o @prevenfisame. Y también estamos en YouTube como Prevenfisame AC. Esperamos que esto haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente cápsula.